Además de los 20 aminoácidos conocidos, algunas proteínas contienen otros aminoácidos menos comunes. Estos se producen por la modificación de aquellos al formar parte de una proteína. Por ejemplo, la lisina y la prolina pueden convertirse en hidroxilisina e hidroxiprolina, respectivamente después de incorporarse al colágeno. Estos aminoácidos dan origen a enlaces cruzados entre las cadenas peptídicas de colágeno. Dichos enlaces aportan la firmeza y la fuerza de las moléculas del colágeno, que es uno de los principales componentes del cartílago, del hueso y de otros tejidos conectivos. Con excepciones, las plantas sintetizan todos sus aminoácidos a partir de sustancias más simples. Las células humanas y animales fabrican algunos de importancia biológica, aunque no todos, si cuentan con la materia prima necesaria. Aquellos que los animales no pueden sintetizar deben obtenerlos en la dieta. Estos son los llamados aminoácidos esenciales: leucina, isoleucina, valina, metionina, lisina, fenilalanina, triptófano, treonina, histidina, arginina. Los animales tienen distintas capacidades de biosíntesis. Lo que para un animal es un aminoácido esencial, para otro puede no serlo. Gracias, Catalina. Bien, entonces, como nos dice Catalina en la lectura, hay aminoácidos que son esenciales, y esenciales porque básicamente los 20 aminoácidos los necesita el cuerpo, pero no todos son, o todos los organismos no somos capaces de producir todos los aminoácidos en su totalidad. Por eso debemos tomarlos de la dieta. Entonces, ahí es donde nosotros nos vemos obligados a tener una dieta rica en proteína, ¿cierto? Entonces, la proteína que viene de la carne, del huevo, ¿m? Y así con cada uno de esos alimentos. En este cuadro nosotros podemos observar la totalidad de los aminoácidos que se pueden producir, de los aminoácidos que se producen, de los aminoácidos que existen. Entonces, si nosotros vemos la organización como están, del lado izquierdo está indicado el primer codón. Entonces está de este lado el uracilo, la citosina, la adenina y la guanina. Si esta es el primer codón, digámoslo, la base nitrogenada, la primera base nitrogenada para indicar ese codón, entonces toda esta fila en su primer base nitrogenada va a tener uracilo. En esta segunda fila, la primera base nitrogenada de ese aminoácido va a ser la citosina. Y así, de este lado, también la base nitrogenada va a ser adenina en todas estas. Y en la última ya vendría siendo la guanina para todos estos codones o tripletas que codifican a estos aminoácidos. Del lado de arriba ya nos indica la segunda base nitrogenada del codón. Entonces ya tenemos aquí, por ejemplo, si la primera era uracilo, en la segunda de este lado viene siendo la segunda base, viene siendo uracilo también. Y va a ser el uracilo en todas estas. Entonces está organizado por tripletas y acá donde yo estoy señalando, todas tienen uracilo como segunda base nitrogenada. Y la tercera ya viene organizada de este lado. Entonces aquí en la primera base uracilo, por eso mi primer tripleta es uracilo, uracilo, uracilo. ¿Listo? En la segunda, como ya tiene citosina, entonces su organización va a ser uracilo, uracilo, citosina. En la siguiente va a ser adenina, entonces está uracilo, uracilo, adenina. Y en la última va a estar la guanina, entonces va a ser uracilo, uracilo, guanina. Si nosotros vemos lo que nos decía la lectura que vimos en la clase anterior, bueno, en una de las anteriores clases, el código genético se caracteriza porque es redundante. Lo que veíamos era que más de una de las tripletas, las 64 tripletas posibles, más de una de ellas codificada el mismo aminoácido. Y eso lo vemos acá. Por ejemplo, estas 4 tripletas codifican al mismo aminoácido y este se llama valina. En este caso, estas 4 codifican el mismo aminoácido y se llama leucina. Aquí está la isoleucina, arriba la fenilalanina.
esta metionina de acá está en verde porque resulta que esta tripleta me indica a mí, o bueno, le indica la secuencia de ARN, en este caso ARN mensajero, la iniciación de una proteína. Aquí inicia la síntesis de una proteína. Y estas que están acá en rojo se llaman el codón stop o el codón que para la síntesis de una proteína. Entonces, cuando cualquiera de estos tres codones se encuentran dentro de una secuencia, indica que hasta ahí llega la síntesis de una proteína. Es decir, esos aminoácidos que se indicaron entre la metionina, toda la secuencia hasta llegar al stop va a coincidir o va a ser una proteína. ¿Listo? Y en adelante ya no se sintetizan más, ya no se producen más. O hasta ahí iría una de las proteínas que se va a producir. ¿Listo? Entonces, básicamente esta es la información que trae este cuadro. Tiene además otros aminoácidos. Está la serina, que también está de este lado. Está la prolina, treonina, alanina, tirosina, acá los codones, stop, histidina, glutamina, asparginina, lisina, ácido aspartico, glutámico, cisteína, perdón, triptófano, arginina, que también está de este lado, y la glicina. Con eso completamos los 20 aminoácidos que se codifican de acuerdo a la secuencia y a la combinación de estas bases nitrogenadas. ¿Listo? Aquí están todas las 64. Bien. Jorge Andrés, ¿tú me puedes ayudar con el siguiente párrafo, por favor? Son esenciales. Sí, corazón, ese. Son esenciales aquellos aminoácidos que no sabiendo el organismo sintetizarlos, le resulta imprescindibles adquirirlos en la dieta para su desarrollo. Cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, se dice que son de alta o buena calidad. Alimentos con todos los sí, alimentos con todos los aminoácidos esenciales son la carne, los huevos, los lácteos y algunos vegetales. Con legumbres y cereales ingeridos diariamente, se alcanza la sinte- ¿qué? Síntesis. Síntesis de aminoácidos. Ocurre en el caso de que el organismo no tenga suficiente ingesta de proteínas para obtener aminoácidos durante un periodo extendido de tiempo. Esta vía es el último recurso ya que hay un alto coste energético y no es conveniente en caso de que el organismo se encuentre bajo situaciones de ayuno extremo. Gracias, Jorge. Isabela Montañez, ¿me puedes ayudar con el siguiente párrafo, por favor? Sí, señora. ¿Desde dos aminoácidos o los aminoácidos se combinan? Los aminoácidos se combinan. Los aminoácidos se combinan por medios químicos unos con otros enlazando el carbono del grupo carboxilo de una molécula con el nitrógeno del grupo amino de otra. El enlace covalente que une dos aminoácidos se denomina enlace peptídico. Cuando dos aminoácidos se combinan, se forma un ¿cómo se dice eso? Dipéptido. Dipéptido. Una cadena más larga recibe el nombre de polipéptido. El elaborado proceso por medio del cual se sintetizan polipéptidos se trata más adelante. Un polipéptido contendrá ciertos de aminoácidos unidos en un orden específico. Una proteína se forma por una o varias cadenas de polipéptidos. Puede formarse una variedad casi infinita de moléculas proteínicas de creerse que una proteína difiere de otra en cuanto al número, tipo y secuencia de los aminoácidos que la conforman. Los 20 tipos que se encuentran en las proteínas biológicas podrían considerarse como letras de un alfabeto de proteínas, de manera que cada proteína sería una palabra formada por distintas letras. Gracias, Linda.
Bien, entonces ya vimos que se forman por enlaces peptídicos. ¿Pero qué es un enlace peptídico? Básicamente lo que estamos indicando en el enlace peptídico es la unión entre el carbono del grupo carboxilo de uno de los aminoácidos y el nitrógeno de otro aminoácido del grupo amino. En este caso, el grupo amino, presten atención acá porque esto es bastante importante. El grupo, si nosotros vemos estos dos acá, tenemos dos aminoácidos, son exactamente iguales. Yo puedo unir dos serinas, dos valinas, dos fenilalaninas y eso ocurre en la naturaleza. Entonces, tengo acá este aminoácido sencillo, es un aminoácido hipotético en este caso. Cuando nos indican R, este R sencillamente nos está indicando que aquí hay una unión de una secuencia de carbonos que en este momento no nos interesa, pero que sí debemos saber que aquí van a haber carbonos. De este lado, de igual forma. ¿Listo? Entonces, este nitrógeno unido a dos hidrógenos se denomina el grupo amino. Y este carbono unido por un lado en un doble enlace a un oxígeno y por otro lado a un grupo OH, un grupo hidroxilo, se denomina el carbono, esto en su conjunto es el grupo carboxilo. Cuando yo voy a unir dos moléculas, en este caso dos aminoácidos, lo que va a pasar es que este OH se va a perder junto con este hidrógeno. Cuando se pierden estos dos o se retiran o se eliminan o salen de esta molécula, van a formar agua y yo voy a tener unido directamente este nitrógeno a este carbono. ¿Listo? Si yo quisiera, en este caso, como son dos aminoácidos, lo que se va a conformar es un dipéptido. Recordemos que di significa dos y como son dos aminoácidos, entonces son dos péptidos, entonces es un dipéptido como tal ya el proceso al final. Entonces, va a quedar unido esto por un enlace sencillo y yo puedo unir, si yo quisiera, de este lado otro aminoácido, teniendo en cuenta que el grupo amino quede por este lado para que se pueda unir. Y ya quedarían tres péptidos unidos al final. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el ejercicio o el esquema que está acá nos muestra solamente la unión de dos aminoácidos, pero se pueden formar más. ¿Listo? Y queda de esta forma. Entonces sale al eliminarse el grupo OH y el hidrógeno se forma una molécula de agua y aquí vemos la unión del carbono con el nitrógeno. Aquí sigue su doble enlace con el oxígeno y el hidrógeno restante, teniendo en cuenta que solo se pierde un hidrógeno de este lado, el otro hidrógeno viene del grupo OH. Entonces, este viene siendo el enlace peptídico. Yo tengo aquí mi aminoácido que tenía aquí arriba y tengo de este lado el otro aminoácido. Entonces ya tengo la unión de dos aminoácidos que en este caso sería un dipéptido. ¿Listo? Bien. Más abajo tenemos nosotros aquí, caramba, perdón. A ver si lo ubico nuevamente. De este lado tenemos nosotros aquí la estructura química de cada uno de los aminoácidos. Recordemos que son 20. Entonces, si nosotros logramos identificar, por ejemplo, esta cisteína, ¿cierto? De este lado tiene su nitrógeno con sus dos hidrógenos. Este vendría siendo el grupo amino. De este otro lado tiene el carbono unido al doble enlace con un oxígeno y un grupo hidróxido, ¿cierto? Entonces, este sería el grupo carboxilo y este vendría siendo el grupo amino. ¿Listo? Aquí también hay un grupo amino del ácido aspartico, su grupo carboxilo. Aquí el grupo amino de la asparagina, perdón, y el grupo carboxilo. Y así con cada uno de ellos. Yo puedo reconocer en cada uno dónde se encuentra el grupo amino, dónde se encuentra el grupo carboxilo, y de este lado va a ser de donde se van a unir o se van a formar los enlaces peptídicos para conformar los polipéptidos o los dipéptidos que se vayan a formar para la unión en la formación de una proteína. Entonces tengo alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, aquí la cisteína, el ácido glutámico, la glutamina, glicina, histidina, isoleucina
la leucina, lisina, la metionina, que decíamos arriba que esta es el aminoácido que me indica que ya inicia la síntesis, o a partir de ella inicia la síntesis de una proteína, la fenilalanina, prolina, serina, treonina, el triptófano, la tirosina y la valina. En cada uno de ellos se puede reconocer el grupo amino y el grupo carboxilo, en absolutamente todos porque todos lo tienen. Y las actividades que tenemos para hoy son sencillamente 3. ¿Listo?